Paralelamente, ha escrito y publicado en varios géneros, ya que no solo se limita a la novela, sino que encontramos ensayos, cuentos, relatos cortos, autoayuda e incluso novela erótica. Quisiera remarcar de sus publicaciones la trilogía iniciada con La habitación de las mariposas, que continúa con El fantasma de los sueños y finaliza con El encantador de abejas. Su última novela publicada es El príncipe de las moscas, que hoy presentamos. Ramón, ¿cómo es posible compaginar números y letras? Pues la verdad es que es un poco complicado, por lo menos al principio lo era. La verdad es que con el tiempo me he acostumbrado y cada vez escribo más y me dedico menos a los números. Pero para una mente científica o versada en números, generalmente, el escribir no es fácil. Sí, bueno, no sé, la verdad es que para mí ha sido siempre paralelo una cosa con la otra. O sea, eres uno de los pocos que utiliza los dos hemisferios del cerebro. Pues podría ser que fuera algo de eso. Perfecto. En 10 años de dedicación a la literatura, porque si no voy mal encaminada, hace 10 años que sacaste aproximadamente tu primera novela, has escrito ya 10 obras. Sí, o sea, en realidad la primera la escribí hace bastante más, con 18 años, pero esa no se publicó y la primera que se publicó pues hará aproximadamente 10 o 11 años. Y sí, hay unas 10 novelas escritas, efectivamente. Pero este es un ritmo trepidante. Pues a una por año aproximadamente, aunque he estado unos años sin escribir y al principio escribí 2 o 3 en los primeros años, pero sí, a una por año de media. ¿Y a ti no te parece una exageración? Bueno, exageración no. ¿O es que tú ya tenías el germen de estas ideas? No, han ido saliendo sobre la marcha. ¿Y de dónde salen tus historias? ¿Dónde nutres tus personajes? Pues yo creo que de la misma realidad. O sea, el mundo es muy perverso por sí mismo y las ideas surgen pues de la propia cotidianeidad. Pues no sé qué decirte, pero vamos, volviendo a la obra que nos ocupa, permíteme que sin destriparla del todo situemos a nuestros oyentes en ella. Sí. El inquisidor Bernardo Guidoni encabeza la delegación papal que llega al convento dominico de Xàtiva en el peor de los momentos, donde precisamente unos días antes, rompiendo con la monotonía y tranquilidad de años, han ocurrido distintos sucesos. Una posible posesión diabólica, un robo, 2 muertes y la violación continuada del voto de castidad. Detrás de todo ello puede estar el propio diablo, que 7 siglos después y ya en nuestros días seguirá con sus planes de venganza. Pedro, exorcista en pleno siglo XXI, lleva desde niño colgada en el cuello una cruz invertida, símbolo de la humildad de San Pedro. Pero a sus 40 años empieza a preguntarse el verdadero origen del colgante y si no será otro su verdadero significado. Nos encontramos ante un thriller psicológico combinado con novela histórica en el que Ramón experimenta nuevamente con distintos espacios temporales. Digo nuevamente porque ya en una obra anterior los había trabajado así. Y la obra tiene su origen en la Edad Media, pero finaliza en nuestros días. Ramón, ¿cómo consigues unir distintas épocas y no perder credibilidad en lo que es el hilo conductor de la historia? Pues vamos a ver, has comentado otra obra mía, aunque no has dicho el título, que es El encantador de abejas, sí, que también se mueve en varias épocas. Pero en realidad esta última, la del príncipe de las moscas, es más simple en ese aspecto. O sea, está dividida en 2 grandes bloques, es casi como si fueran 2 novelas. La primera transcurre en el año 1320, en plena Edad Media, y la segunda en nuestros días. Entonces cada una de ellas son historias independientes, con personajes distintos, pero tienen algo en común. O sea, un personaje común que sería el propio diablo. Entonces la novela trata precisamente de una venganza milenaria protagonizada por el diablo, y ese es el nexo de unión entre las 2 épocas. Entonces todo eso pues no lo sabrá el lector o no lo descubrirá hasta la segunda parte de la novela. Esa es la manera en que se unen las 2 épocas. Ramón, ¿eres una persona vengativa? Yo vengativo, no, creo que no, me parece que no. No esperarías 2000 años. Pero me gusta cómo queda eso en las obras literarias. Bien, mira, Ramón, nos acompaña Manuel Saavedra, copresentador del programa, que también quiere intervenir. Muy bien. Hola, Ramón. Hola, buenas tardes. Encantado. Los temas paranormales son una constante en tu obra. ¿Por qué esta elección? Porque siempre me han llamado mucho la atención. O sea, no salen en todas mis novelas, pero sí que es cierto que muchas de ellas aparecen. En realidad yo escribo siempre un poco desde no sé cómo decirte, desde el escepticismo. O sea, yo no es que sea un creyente de todos estos temas, pero sí que me llama mucho la atención y me gusta investigar sobre ellos. Entonces, antes de empezar con una novela, pues leo todo sobre ese tema que encuentro por ahí, y en base a ello pues me monto yo mi historia personal.
Pues ya tienes algo en común con Manel, porque él también, desde su posición de científico de la filosofía y de la ciencia, también le gustan estos temas paranormales. Sí, a mí desde luego me han gustado siempre. Tanto he tratado temas de espiritismo, viajes astrales, reencarnación, posesión diabólica, psicofonías, la verdad es que muchos temas de este tipo. Pues nada, le voy a pasar tu correo electrónico para que os pongáis de acuerdo, e incluso que te encuente nuestra primera cita, que verás tú cómo acaba el tema. Muy bien, muy bien. Violán nos hablaba hace un momentito de Pedro el Exorcista en pleno siglo XXI, sí. que tratas en tu obra. Se convierte en casi en un manual de campo sobre posesiones diabólicas y los exorcismos. ¿Cómo y dónde te has documentado sobre este tema? Pues me he documentado en muchos libros y en internet también, pero básicamente, concretamente este personaje, en cierto modo me he basado en un personaje real. O sea, en España actualmente hay al menos un exorcista que está digamos, trabajando en ello. Y bueno, he leído bastante sobre él y en principio tanto esto como novelas como El Exorcista, por ejemplo, también, y algunas películas, pues lo que es la documentación la he sacado de varios sitios. O sea, siempre trabajo mucho en Internet. Internet es una gran ventaja hoy en día para los novelistas, porque antes costaba muchísimo encontrar cualquier dato y ahora es cuestión de un clic. Hay que saber distinguir lo que es creíble de lo que no lo es tanto, pero la verdad es que es una gran ventaja esto del Internet también. Y saber distinguirlo es un gran qué. Es un gran qué. Bueno, yo me baso un poco en estadísticas, o sea, busco mucho, y una vez lo tengo todo, pues yo intento determinar qué puede ser más cierto o qué menos, y lógicamente siempre contrastándolo también con libros que, bueno, siempre son más creíbles, aunque también pueden decir muchas mentiras, pero siempre pueden ser más creíbles que un simple artículo en Internet. O sea, que te consta que actualmente se siguen practicando exorcismos. Sí, la Iglesia Católica los hace. De hecho, hay un sector de la Iglesia Católica que defiende esta postura, otros están en contra. El propio Papa, no el actual, el anterior, Juan Pablo II, realizó exorcismos también. Con lo cual, pues bueno, es algo que está ahí, que uno lo crea o no, o sea, que uno crea en el demonio o no, que uno crea en el exorcismo o no, son cosas secundarias. El tema es que de una forma u otra se hace. Pero claro, el que se haga no quiere decir que exista la otra parte. Ahí es donde queda siempre la duda. Me ha llamado la atención el apartado Notas de autor, al final del libro, y sobre todo dos apartados: Sexo en la Iglesia, sí, en la que casi pides disculpas por si alguien se siente ofendido. No me gusta nunca ofender a nadie los libros. Y medicación utilizada, porque bueno, tenemos que decir que en el desenlace, sí, que no vamos a descubrir evidentemente, se hacen referencia a varios fármacos, se utilizan varios fármacos. Sí. ¿Crees que eran necesarias estos apartados? ¿Te refieres a las aclaraciones? Sí. Bueno, es por darle el tema de la Iglesia, pues es más que nada por dejar claro o dejar constancia que en ningún caso yo, cuando escribo una novela, lo hago desde la crítica ni desde el querer ofender a nadie. Entonces es un simple matiz, podría no haberlo puesto evidentemente. El otro punto sí que me ha parecido más importante el ponerlo, precisamente por darle mayor credibilidad a la historia o al desenlace, en este caso, que como dices, eso formaría parte del desenlace. Entonces, como es una obra que, bueno, puede parecer bastante fantástica desde ciertos puntos de vista, lo que he querido matizar con ello es que está muy documentada y que tanto el tema de exorcismos como el tema de medicación, como cualquier otro apunte que haya en la propia novela, pues en cierto modo todo sería posible. Más que nada, las notas que yo pongo siempre al final de mis novelas, lo que intento precisamente es eso, intentar destacar que aunque pueden parecer muy fantásticas, pues tienen un punto de credibilidad que creo que es importante. No, esto sí que yo también quería remarcarlo, ¿no? Sí. La documentación se nota que es exhaustiva, sí, porque si alguien tiene el interés de averiguar si en ese monasterio, si en esa época, si en ese momento sucedían según qué determinados aspectos, determinadas cosas, es cierto, o sea, puedes buscarlo. A mí me llamó muchísimo la atención, no recuerdo el nombre exacto, de este reloj que era como llevaba un caudal de agua. Ah, sí, el reloj
reloj de agua, sí, correcto. Que aparece en las primeras páginas, ¿no? Pues me llamó la atención y fui a buscarlo realmente, correcto. Porque había oído de otros tipos de relojes, pero no este del de caudal de agua. Sí. Entonces me llamó la atención constatar que sí, que evidentemente en esa época en concreto era muy común utilizar ese tipo de reloj con agua para poder marcar las horas de las maitines y de las misas que correcto. se tenían que hacer, ¿no? Igual que lo de las velas también. Exacto. Sí, pero las velas era algo que ya había visto en otros libros y que, o en alguna película, ¿no? Ya me había quedado la imagen. Pero lo del reloj de agua me llamó muchísimo la atención. Volviendo a lo que comentábamos de lo del sexo, yo creo que a veces no es lo que se dice lo que ofende, sino cómo lo dices. ¿Cómo se dice, efectivamente? Porque no hace mucho tuvimos también el placer de reseñar la obra de Los papas y el sexo de Eric Frattini. Y realmente, a ver, dice unas cuantas. Sí. Eric Frattini dice unas cuantas, pero creo que tiene la capacidad de saber decirlas. Sí. Que luego también la Iglesia, pues evidentemente, se posicionó en contra del libro por el tema que trataba, ¿no? Parece que es un poco como tabú, pero que no podían decir que hubiese nada ofensivo, porque realmente lo que hacía era detallar una serie de datos que se pueden constatar. Y lo dice claramente y no. Y la verdad es que no, por lo que decimos, que no es lo que se dice, sino cómo se dice. La manera de decirlo, efectivamente. Ramón, tengo entendido que has irrumpido con fuerza en el mercado italiano. He entrado, con Confieso, concretamente, una de mis primeras novelas. Ha sido mi primera incursión en otro país y la verdad es que estoy muy ilusionado porque en fin, me parece un paso muy importante. ¿Qué tal la experiencia? Pues la experiencia todavía está muy en primeros pasos, entonces no tengo ni idea todavía ni de cómo van las ventas ni de nada. Pero el libro ya ha sido publicado, ya está en el mercado italiano. El libro, en realidad firmé el contrato hace ya 2 años y medio con la editorial. Ha tardado prácticamente 2 años y medio en todas las traducciones, las adaptaciones, porque claro, no solamente es traducir, hay que adaptar un poco al otro idioma. De todo eso, por supuesto, se ha encargado la editorial. Perdóname, Ramón, ¿con qué editorial lo has traducido al italiano? Con Ediciones La Fenice, de Roma. Sí. Entonces son ellos los que se han encargado de todo, de la traducción y de la edición, lógicamente. Y ha salido, la verdad es que ha salido hace muy poco, creo que hace un mes aproximadamente que ha salido a la venta. No, te lo comentaba porque yo tengo contactos dentro del mercado italiano. De hecho, cada año acudo a una feria del libro, que es la Città del Libro, en el sur de Italia, y he pedido que me recomendaran, que me hablaran de esta obra, y todavía no la habían podido localizar. Sí, es que puede que esté todavía en los primeros pasos de distribución. Pero tú, por ejemplo, me dices que la editorial se ha encargado de la traducción y demás, pero ¿tú has tenido acceso a esa traducción? Sí, me la han pasado para revisar, lo que pasa es que la he revisado entre comillas, porque mi italiano pues tampoco es que sea muy bueno, pero sí que he tenido acceso. Es una excusa, ¿ves?, para aprenderlo. Has tenido 2 años, Ramón? Has tenido 2 años para aprenderlo. Me han ido pasando las traducciones parciales y sí que he tenido ocasión de ver los pasos seguidos. Es que la semana pasada hablábamos con Jaume Copons, que él escribe en catalán y a un tresor al safareig, y la traducción al castellano fue Un tesoro en el patio, ¿no? Y explicábamos que, claro, que traducido no sería safareig, sino que sería lavadero, ¿no? Claro. Pero que hablaba de lo que era la eixida, tú me entenderás. Sí. La antigua eixida, que era el patio, el corralet, el lugar de reunión a la fresca de la familia, ¿no? Y entonces decíamos que la traducción es muy importante, que el autor original, aunque no domine esta segunda lengua en la que se traduce, sí que tenga acceso para poder como mínimo cotejar con el traductor la mejor manera de decir las cosas. Correcto. ¿No? Pues la adaptación que tú mismo estabas comentando. La ventaja del italiano es que es bastante paralelo al castellano, ¿no? En la forma, digamos, de componer las frases. Entonces, es menos problemático que a lo mejor el inglés o alguna otra lengua que tiene otro concepto de estructura. Sí, de estructura gramatical. Claro, entonces la traducción ya no puede ser tan literal, ya tiene que ser algo más elaborada. Pues Mante, no sé com t'eixiràs, però vamos, ja cal que te poses les piles els idiomes, perquè si no ja veuràs. Hablando del oficio de escritor, ya que estábamos hablando de esto, ¿cuál crees que es el eslabón más complicado en el proceso de edición de un libro? Entendido desde el momento de su semilla creativa hasta la llegada a las manos del lector. ¿Cuál crees que...? Bueno, lo más complicado para cualquier autor, creo yo, que es precisamente editarlo, el llegar al lector, porque que una editorial se interese y te publique, pues ya es bastante complicado. Que después haya una distribución más o menos aceptable, pues todavía es más complicado.
complicado, porque en realidad yo distingo siempre entre edición y distribución. Es que te iba a decir, no es el mismo eslabón. No, es que por eso te digo, lo que es la edición, digamos que sería el paso más complicado de llegar, porque es difícil entrar ahí, pero siempre cabe la posibilidad también de autoeditarse en un momento dado. Entonces uno tiene un cierto dinero y dice, pues voy a autoeditarme, y coge y se edita y dice, pues bueno, voy a ser valiente y voy a hacer una barbaridad. Tenemos ejemplos de escritores que se han autoeditado y luego han accedido a la editorial, la misma obra, ¿eh? No, correcto, sí, además conozco algún caso. Pero el problema principal de esa autoedición ya no es esa autoedición en sí misma, sino la distribución de esos libros. Sí. ¿Qué haces con los libros cuando ya los tienes? Claro, los puedes poner a la venta en Internet, pero para eso no hacen falta muchos ejemplares, porque la venta en Internet, sobre todo de un autor desconocido, tampoco es que sea boyante. Con lo cual, en realidad, contestando escuetamente a la pregunta, yo me iría a que lo más complicado de todo es la distribución. Pues te tengo que decir que no has descubierto América, que creo que a todos los autores os hacemos la misma pregunta y todos los autores me decís que la distribución. Yo también quiero batizar, desde el punto de vista de editora, nosotros tenemos una editorial, Ediciones Dédalo, también te tengo que decir que a veces no es solo el que tú encuentres una buena distribuidora, es que a veces te lo ponen muy difícil las librerías. Sí. Y sobre todo en estos momentos, y te lo digo porque me está pasando mucho en el último mes, que los clientes levantan el teléfono y me llaman directamente para pedirme el libro. Correcto. Entonces dices, pero bueno, ¿por qué no pide usted en su librería? Es que la librería me dice que no pueden contactar con ustedes porque no tienen un distribuidor. A ver, lo que tampoco puedes hacer es tener un distribuidor para cada zona y para cada librería o para cada cadena. Por ejemplo, los distribuidores que trabajan con el Corte Inglés no son los que trabajan con el FNAC, ni son los que trabajan con la Casa del Libro. Entonces, ahí tenemos un problema. Un editor, a ver, yo no digo Planeta, Planeta, evidentemente, bueno, es la vaca sagrada. Es un punto y aparte. Pero, a ver, pequeños editores o editores independientes, empeñados en ser independientes como nosotros, no podemos tener una distribución específica para cada librería. Entonces, a ver, en nuestro caso, por ejemplo, no cobramos costes de envío ni para el cliente final ni para el librero. Correcto. Lo más normal es levantar el teléfono y pedir el libro. Exacto. Sí, así pero muchos no lo hacen. Y concretamente, has mencionado también el Corte Inglés. El Corte Inglés no basta con tener, digamos, el código para acceder al código como editor para acceder a distribuir, sino que además, imagino que lo tendrás claro, se tienen que vender los libros Corte Inglés por Corte Inglés, es decir, no se puede coger y decir, pues no, voy a distribuir 1000 ejemplares entre todos los Corte Ingleses. No, para nada. Es que eso sería lo lógico, el que tú los pudieras enviar a la central del Corte Inglés y que se distribuyeran entre todos sus centros. Pero ni siquiera eso se puede hacer, entonces... Pero a ver, Ramón, que estamos en el país de pandereta, que du per nom, España. Y aquí la lógica es lo único que no funciona en este país. Pues por eso es que aquí tropezamos con muchas... Cuando hablamos de distribución se tropieza pues en casi cada esquina. No, aparte, a ver, las distribuidoras hasta ahora han sido las vacas sagradas, al ser las que han dominado el mercado del libro, y ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema porque los que hemos salido escaldados del cierre de alguna de estas distribuidoras, los que no hemos cobrado ni liquidaciones ni se nos han devuelto los libros que tenían en depósito para mandar a las librerías, yo es que me niego a coger otra distribuidora. Claro, me niego, entonces... Es un problema. Dices, ostras, es que claro, es que la distribución... Bueno, aquel que pida el libro yo os lo hago llegar hasta donde quieran, hasta Sudamérica, pero que me lo pidan. Lo que no podemos hacer es adivinar dónde van a ir ustedes a comprar. O sea que, desde el otro lado del espejo, os pido paciencia con la distribución. Creo que llegará el día en que volveremos a tener una fluidez en este eslabón también. Pues esperemos, porque eso beneficiará a todos, por lo menos a editores y a escritores, evidentemente. Dime, Ramón, ¿qué prefieres, el ebook o el libro impreso tradicional? El impreso tradicional, todas. Soy muy tradicional en eso. Entonces, de los míos, te gusta esnifar tinta. ¿Crees que el secreto de tu éxito radica no solo en que utilizas un lenguaje directo y claro, lo que supone una lectura amena, sino que en que siempre inicias tus obras, con un cañonazo, con una fuerza tremenda, y así el lector se queda ya ahí atrapado y no hay manera de salir? Pues todas las reseñas que me han hecho y comentarios y críticas apuntan en esa dirección, ¿no? En el hecho de que por lo menos lo intento, creo que lo consigo casi siempre, que ya el primer capítulo pues deje esa intranquilidad en el lector que le influya o que lo anime a seguir leyendo. Lo que también hago en todos mis libros, o también lo intento, es, además de mantener el ritmo evidentemente, es dejar al final un final un poco bastante inesperado.
que también enganche, no que enganche porque ya es el final, ya no se trata de enganchar, pero sí de dejar un buen sabor de boca al lector cuando acaba el libro. No, y no solo haces este final inesperado, sino que en ocasiones la historia coge unos giros. Efectivamente. Que te quedas así un poco desubicado, ¿eh? Exactamente. O sea, no solo es el final que sorprende. Son varios finales, por decirlo de alguna Exacto, manera. ¿no? Que llega un punto y dices, ostras, y te quedas así un poco... Y todo eso es lógicamente es para incentivar el seguir leyendo, decir, a ver qué va a pasar aquí ahora, ya que este cambio no me lo esperaba, a ver por dónde van los tiros ahora. No, yo la verdad es que agradezco este tipo de narrativa, porque yo por de formación profesional me obligo a leer como mínimo las 50 primeras páginas, porque hay veces que los autores como que les cuesta de arrancar, ¿no? Correcto. O a veces es el autor o a veces es la propia editorial la que dice, tienes que poner 50 páginas más. Y ahí le hemos liado, porque ya me dirás tú, espérate que ahora me acordaré, El nombre del viento, sí, de Patrick Rufus, no está pensado como una trilogía. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene como 1000 páginas de las 1700 que son paja. Efectivamente. Entonces, yo me leí el primero, creo que no lo acabé, el segundo ya no lo he intentado empezar. La longitud del libro, que yo creo que también es importante, o sea, yo intento mantener un cierto equilibrio. De hecho, bueno, la más larga de todas es precisamente El príncipe de las moscas, sin ser tampoco excesivamente larga. O sea, pero intento que sean pues de una longitud que no tengan demasiada paja. Pero vamos, para mí es fundamental también lo que has dicho tú, eso de las 50 páginas. Yo el límite me lo marco en 100, pero yo si llego a las 100 y la cosa no va, pues como que no sigo. Yo ya es que son tantos los que me tengo que leer cada día. Claro, es que al final dices, bueno, hay tantísimo para leer y no voy a tener nunca tiempo de leerlo todo, pues a uno se obliga también a ser un poco selectivo. Claro. Yo, de hecho, quien entra en mi página de Facebook lo podrá ver, yo ahí publico todo lo que voy leyendo al día. Y bueno, aparte de que leo mucho, también hay muchos libros que los pongo en un álbum aparte, que pone, en vez de estoy leyendo, pues pone estoy ojeando. Pero precisamente cuando hablo de ojear no es simplemente pasar las páginas, el ojear es precisamente eso, leer los primeros capítulos o el primer capítulo por lo menos, y después pues bueno, ir saltando un poco, leer la sinopsis, leer una serie y tal, porque claro, me entran más libros o me llegan más libros a mi poder de los que materialmente puedo leer. Entonces intento pues eso, seleccionar y leer pues por una parte los que más me apetecen y por otra parte los que más han conseguido engancharme en esos primeros capítulos. No sabes cómo te entiendo. Ramón, ahora que no nos oye nadie, ¿sabes? Nos gustaría que nos adelantaras algo de tu nueva propuesta, Las voces de las hormigas. Las voces de las hormigas, pues bueno, esta está ya en marcha, o sea, imagino que saldrá publicada antes de final de año. También trato un poco el tema paranormal, en este caso psicofonías. Uy, esa me la pilla Manel seguro. Y lo que, bueno, pues tiene cosas en común con otras novelas, que es lo que hemos comentado, ¿no? Pues el lenguaje sencillo que siempre intento utilizar, o sea, no me gusta darle demasiadas florituras al lenguaje, porque me gusta que sea un lenguaje accesible a prácticamente cualquier lector. Tiene también un final bastante sorprendente y bueno, en principio aquí lo que mezclo es ese tema paranormal de las psicofonías con temas mucho más mundanos como bueno, temas jurídicos, temas de un error judicial, una persona encarcelada erróneamente y bueno, la búsqueda de cómo demostrar la inocencia de esta persona a través de esos fenómenos paranormales que surgen en un juzgado precisamente. Tenemos el placer de contar con un ejemplar firmado por ti, dedicado, sí. Y pues claro, como hacemos siempre, que una vez hemos usado el libro para poder entrevistarte, es ponerlo a disposición de nuestros oyentes. Així que qui vulgui rebre l'exemplar signat per l'autor, que ens enviï un mail a calaix@radiosilenci.cat. Repeteixo, calaix@radiosilenci.cat. La propia setmana sabrem qui és el guanyador. Ramón, un placer tenerte con nosotros. Desgraciadamente el tiempo corre demasiado rápido en las ondas, yo no sé por qué, y nos tenemos que despedir ahora, pero prometemos, amenazamos con volverte a llamar, sobre todo para saber esto de las psicofonías. Perfecto. Y cómo desvelar la verdad en un juicio. Que ya, mira, yo creo que Manolo ya está haciendo candeletas, ya lo tienes ahí, vamos. Psicofonías y temas de abogados es lo suyo. Es que lo suyo, es que, vamos, te veo de personaje en la próxima novela de Ramón.
Pues nada, estaré encantado de enviaros un ejemplar cuando salgan. Y nada, agradecidísimo por haberme dado estos minutos de radio. Y nada, ha sido un placer. El placer ha sido mutuo, Ramón, y si vienes a Barcelona no dudes en contactar con nosotros. Estupendo. Un saludo, hasta luego. Hasta